días, tardes o noches, queridos oyentes, y bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast Diálogo Internacional en la sección Falando del Mercosur. En esta hablamos un poco más acerca de la integración regional. Hoy vamos a charlar sobre el futuro del Mercosur. ¿Sigue siendo útil? ¿Cumple con lo que se prometía ya por los años 90? Ya por lo que venimos hablando tenemos una idea. Y para eso vamos a seguir con nuestra invitada, Edu, desde Brasil, estudiante de Relaciones Internacionales, que va a compartir su mirada sobre el tema. Bienvenida, Edu, de nuevo. Gracias, Lu, gracias, Maxi. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes para hablar de algo tan importante para nuestra región. Gracias, Edu. Si recordamos todo lo que dijimos en los episodios anteriores y teniendo en cuenta las diversas transformaciones que han enfrentado los países que forman el bloque, entre ellos, ¿cuántos cambios podrían considerarse los más significativos de los 90? O sea, ¿cuál sería la mayor diferencia entre el Mercosur de antes y el de ahora? Mira, han cambiado muchas cosas. En los años 90, cuando se creó el Mercosur, los países vivían un momento de transición democrática y estaban más alineados políticamente, lo que facilitaba los acuerdos. Hoy vemos que cada país sigue un ciclo político distinto, incluso opuesto, y eso dificulta las decisiones conjuntas. Además, el comercio dentro del bloque ya no tiene el mismo peso que en sus inicios. En 98 el Mercosur representaba casi 25% de las exportaciones brasileñas. Hoy en día esa cifra ha caído alrededor de 6-7%. Lo mismo ocurre con las importaciones. Antes superaban 20% y ahora está debajo del 10%. Por estos puntos, los países han buscado diversificar sus relaciones con economías como China, Estados Unidos, Unión Europea. Sí, y este cambio refleja muy bien lo que varios autores definen como regionalismo líquido. Es una etapa de los procesos de integración marcada por relaciones menos institucionalizadas, con compromisos flexibles, temporales y hasta selectivos. Ya no se busca una integración profunda, estructurada y de largo plazo como en los años 90, sino acuerdos que respondan a intereses inmediatos según la coyuntura política de cada país. En este modelo, los estados priorizan la autonomía en la toma de decisiones, lo que lleva a una menor coordinación regional. En este contexto, el Mercosur sigue existiendo, pero ya no tiene la solidez institucional ni la continuidad política que lo caracterizaron en su origen. La política exterior cambia con cada gobierno y eso debilita aún más la idea de un proyecto común duradero. Hablando de esto, ¿cómo ven ustedes el tema de la burocracia dentro del Mercosur? Porque hay opiniones bastante distintas. Por ejemplo, Milei ya llegó a llamarlo a una unión aduanera defectuosa. Y desde Brasil también hubo críticas. Bolsonaro decía que quería un Mercosur más liviano, con menos burocracia y más libertad para acuerdos bilaterales. Pero Lula tiene otra mirada y defiende que hay que fortalecer el bloque como herramienta para el desarrollo y la integración regional. Bueno, ¿ustedes qué piensan sobre todo esto? Bueno, aunque seamos un bloque de integración, en la práctica cada país sigue con sus propias normas. Requisitos sanitarios, documentos, reglas técnicas. Eso genera retrasos, eleva los costos y dificulta el comercio entre vecinos. Por ejemplo, algo aceptado en Paraguay puede requerirse más trámites en Argentina o en Brasil. Falta una coordinación real. Infelizmente, hay casos que las exportaciones a Europa terminan siendo más fácil que hacerlo dentro del propio Mercosur. Es cierto que una cierta medida de burocracia en lo que procede con los atributos weberianos puede ser un factor estabilizador, que garantice que todos los países sean escuchados y que las decisiones tengan legitimidad. El problema es cuando se vuelve excesiva y paraliza la acción, como viene ocurriendo en muchas ocasiones en el seno del Mercosur. Con todo lo que venimos conversando, parece claro que el Mercosur enfrenta desafíos importantes. Entonces, quizás la pregunta no sea solamente si el bloque está superado, sino si llegó el momento de repensarlo y adaptarlo a los tiempos que corren. Pienso, ¿será que una reforma profunda permitiría recuperar su relevancia y dinamismo o ya estaría como ultrapasado, como diría Edu? Yo diría que el Mercosur necesita de cambios, pero su existencia sigue siendo importante en términos de integración regional y para fortalecer la posición de todos los países del Cono Sur en el escenario internacional.
El problema no es la idea del bloque en sí, sino su funcionamiento actual. Las burocracias intrabloque, por ejemplo, muchas veces ralentizan los procesos, dificultan la toma de decisiones y no logran responder con agilidad a los desafíos contemporáneos. Además, el solapamiento institucional, o sea, múltiples instancias sobrepuestas, normativas que se duplican o incluso se contradicen. Una falta de coordinación que genera ineficiencia y altos costos de transacción. Creo que se requiere modernizar sus estructuras, mejorar la coherencia institucional y adaptarlo a una lógica de integración más funcional, sin perder la dimensión estratégica, claro. Reformarlo significa hacerlo más ágil, más flexible y más conectado con las necesidades reales de la población y del sector productivo. Y por supuesto también implica discutir hasta qué punto debe abrirse a nuevos acuerdos internacionales. Bueno, justo hablando de la inserción internacional del bloque y de acuerdos internacionales, ¿qué dirían de las iniciativas como el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea? ¿Piensan que el Mercosur debería avanzar hacia una mayor apertura? Sí, Mercosur debería abrirse más, pero con cuidado y planificación. El acuerdo con la Unión Europea, por ejemplo, implica a más de 700 millones de consumidores y tiene el potencial de aumentar las exportaciones brasileñas al bloque europeo hasta 10%. Para Argentina también hay un gran potencial. Solo en 2024 exportó más de 550 millones de dólares en carne bovina refrigerada y congelada al bloque europeo. Con el acuerdo, hasta un 92% de las exportaciones del Mercosur quedarían libres de aranceles, lo que podría beneficiar productos argentinos como carne, vinos, cítricos y lácteos. Pero claro, no todo es ganancia inmediata. Algunos sectores industriales argentinos, como el automotriz o el de electrodomésticos, han mostrado preocupación por la competencia europea. Por eso, más que abrirse sin condiciones, lo ideal sería que negociemos cláusulas de protección gradual, apoyo a sectores sensibles y mecanismos reales de cooperación interna dentro del Mercosur. Sí, claro, de acuerdo. Pasa lo mismo en Brasil. Esta abertura debe ir acompañada de medidas de transacción y protección, especialmente para sectores muy sensibles como agricultura familiar, las pequeñas industrias que no tienen la misma capacidad de competir internacionalmente. Si no hay apoyo, este tipo de acuerdo podría generar desigualdades internas y debilitar las economías locales. Así que abrirse al mundo, sí, pero de forma inclusiva, sostenible y equilibrada, garantizando que todos los países del bloque se beneficien. Bueno, evidentemente parece que tanto Brasil como Argentina consideran el Mercosur necesita reinventarse, pero la voluntad de mantener el bloque sigue existiendo, ¿no? Por supuesto, la integración regional sigue siendo importante, pero el Mercosur necesita modernizarse. Además, hoy parece alejado de la población. Mucha gente ni siquiera se da cuenta del impacto del bloque en su vida cotidiana. El problema no es la idea de Mercosur, sino cómo viene funcionando. La falta de agilidad, flexibilidad y conexión con las necesidades reales de la sociedad, en términos de empleo, circulación de personas, valorización de productos locales. Pensar esto acerca a la población al bloque y potencializa los intercambios regionales más allá de la cuestión económica. La integración eficiente no es solo entre gobiernos, sino entre personas y territorios. Totalmente. Además, la integración cultural y académica es fundamental, con más movilidad estudiantil y proyectos conjuntos. Ya existen iniciativas como el programa Marca, que promueve intercambios universitarios y el reconocimiento de títulos entre los países del Mercosur, aunque falta mayor visibilidad y más inversión en estos ámbitos. Estos avances se enmarcan directamente en la agenda educativa del Mercosur, que busca el reconocimiento de títulos y la creación de redes regionales, como el Grupo Montevideo. Esta agenda, alineada con organismos multilaterales como la UNESCO, promueve el intercambio de conocimiento y la movilidad académica, factores esenciales para construir una identidad regional integrada, respetando las particularidades de cada país. En ciencia y tecnología, el RECIT fomenta el acceso abierto al conocimiento científico producido en la región. Esta política refleja el esfuerzo por fortalecer una soberanía científica y una integración educativa que trascienda las fronteras comerciales, acercando a la región en términos de investigación e innovación. Todo esto demuestra que la integración del Mercosur va mucho más allá del comercio y tiene un impacto real en nuestras vidas cotidianas. Exacto.
En otras áreas también hay avances que muchas veces pasan despercibidos. Por ejemplo, en la salud pública se realizó el Plan Estratégico de Acción Social, o PEAS, del Mercosur, que establece directrices comunes para la política de salud, educación, cultura y en otros ámbitos sociales. Este plan expresa claramente que la agenda de salud del Mercosur considera la salud como un derecho humano, ampliando su concepto más allá de lo médico e incluyendo factores sociales y económicos. Además, Mercosur Salud trabaja junto a la Organización Panamericana de Salud para fortalecer la cooperación técnica regional, especialmente en el marco de la Estrategia Salud 2025-2030. Esto muestra que la integración en salud se ha mantenido incluso tras el fin de la UNASUR, con el apoyo de organismos regionales como CELAC y la OPS, reforzando la idea de universalismo sanitario y soberanía en salud para responder a las necesidades locales y regionales. Sí, también hay otros aspectos fundamentales que suelen quedar fuera del ámbito del debate público, como la cuestión ambiental. El Acuerdo de Escazú, firmado por varios países del Mercosur, es un paso histórico hacia una democracia ambiental efectiva. Este tratado promueve el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Aquí se amplía la agenda social del Mercosur para incluir al medio ambiente y los derechos humanos. Escazú no es solo un acuerdo ambiental, sino también una herramienta de gobernanza democrática, transparencia y participación popular, principios esenciales que también refuerzan la protección de la salud y la calidad de vida. Claro. Aunque falta algunos países que lo ratifiquen, o sea, Brasil, vemos que su impacto potencial es enorme, especialmente en la protección de infectores ambientales. Y lo más importante es que este tipo de acuerdos regionales también fortalecen la gobernanza democrática y los derechos humanos, porque promueven transparencia y la participación activa de la ciudadanía. Diría que Escazú no solo es ambiental, sino un tratado de derechos humanos. Es decir, la integración regional como un compromiso social es inseparable de la transparencia, la participación y la protección de los derechos fundamentales, o sea, la salud, trabajo, educación, medio ambiente y justicia social camino a la mano. También mencionaría otro punto clave que merece más visibilidad, que es el papel de las mujeres en el Mercosur. Si bien se han dado algunos pasos institucionales, como la creación de la reunión de las ministras y altas autoridades de las mujeres del Mercosur, todavía falta mucho para lograr una participación equitativa. Los procesos de integración siguen pensándose muchas veces desde una lógica androcéntrica. Esto se conecta directamente con la agenda laboral y social, donde la participación femenina está subrepresentada. La integración necesita incorporar una perspectiva de género que se traduzca en derechos reales en el trabajo y en la educación y en la salud, rompiendo con esta lógica tradicional y garantizando esta justicia social y de inclusión que también hablas vos, Edu. Generalmente en el Mercosur escucho mucho sobre las mujeres, pero es más que nada discursivo, no veo que haya dinámicas efectivas al respecto. Sí, exactamente. La integración con perspectiva de género no puede quedar arreglada. Debe estar presente en todas las dimensiones del Mercosur. La economía, medio ambiente, salud, educación, ciencia. Sin el enfoque de género no hay justicia social regional. Además, agendas feministas y sociales nos invitan a repensar quién está realmente construyendo región desde abajo. Los movimientos de mujeres, las organizaciones sociales, los actores que están invisibilizados, para que la integración regional sea auténtica y justa. Debe incorporar estas perspectivas, reconociendo el protagonismo de los movimientos sociales y las luchas históricas de las mujeres. Y de los grupos marginalizados también, reforzando que la integración también es un proceso social y político construido de abajo hacia arriba. Sí, totalmente. La integración regional debe ser una realidad cotidiana para la población, ya sea mediante la movilidad de los estudiantes y de personas en general, un acceso más fácil a bienes y servicios o la creación de puestos de trabajo regionales. Conozco gente que incluso ha viajado a Uruguay y Brasil a trabajar y no ha visto restricciones en el acceso a un puesto de trabajo. Entonces, esto nos tiene que quitar la perspectiva de que el Mercosur es algo lejano a nosotros, porque está presente en nuestras vidas y no está solamente centrado en los gobiernos.
hacerlo más presente en la vida de la gente es esencial para dar a la integración un significado real. Sí, bueno, ustedes mencionaron algo súper importante que me gustaría como profundizar si pueden. Esta idea de que la integración no debe ser solo económica, sino también política, cultural y social. Si quieren profundizarlo un poco. Claro. Bueno, la integración tiene que ir más allá del comercio. El futuro de América del Sur depende de nuestra capacidad de vernos como una región que está conectada. UNASUR, por ejemplo, a pesar de las dificultades, mostró que existía un deseo real de construir algo colectivo, en que países sudamericanos pudieran coordinarse políticamente sin depender de potencias externas. O sea, la integración no se construye solo con tratados comerciales, sino también con valores compartidos. Culturalmente tenemos mucho en común. Eso es una herramienta poderosa para acercarnos. Compartimos valores, expresiones artísticas, música, gastronomía, la pasión por el asado o, como decimos en portugués, churrasco. Compartimos el consumo de mate y el aprecio por los vinos, quesos regionales y, por supuesto, el fútbol. Todo eso es parte de nuestra identidad. Por eso, los proyectos conjuntos en educación, ciencia, medio ambiente e innovación no solo generan beneficios concretos, sino que también refuerzan el sentimiento de pertenencia regional. A veces, el valor del Mercosur va mucho más allá del comercio. Sí, y no es solo una cuestión de gobiernos, también falta una visión compartida a largo plazo. Siento que con todo lo que compartimos como naciones y el camino recorrido es más que posible realizarlo. Creo que deberíamos preguntarnos, ¿qué tipo de América del Sur queremos construir? ¿Una región fragmentada o un espacio de cooperación real, donde las diferencias se transformen en fuerza común? Sí, exactamente. Esa es la pregunta clave. Porque al final, más allá de los ciclos políticos, de las tensiones económicas, lo que está en juego es si seremos capaces de pensarnos como región. Y no trata solamente de firmar acuerdos, sino de construir un proyecto compartido. Y eso empieza con las decisiones políticas, pero también con cercanía cultural, confianza mutua y compromisos con un futuro colectivo. Creo que promover espacios como ese de diálogo ya es en sí mismo un paso hacia la integración. Ay, Edu, me encantó esa reflexión. Muchísimas gracias por esta conversación y por todos los aportes. Nos han dejado mucho para reflexionar sobre los posibles caminos del Mercosur. Gracias a ustedes, ha sido un verdadero placer. Sus ideas también me hicieron reflexionar muchísimo. Sí, a mí me parece que todos nos vamos con algo para pensar sobre no solamente qué queremos para el Mercosur, sino también para la región, y no solamente verlo como algo de una burocracia o de los gobiernos, sino también de una cuestión de nosotros mismos involucrarnos y revalorizar aquello que el Mercosur nos presta y que eventualmente podría ayudarnos a consolidarnos como región. Y a ustedes, a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos una vez más. ¿Qué piensan ustedes sobre el Mercosur hoy? ¿Qué futuro imaginan para nuestra región? Los leemos en nuestras redes. No se olviden de compartir este episodio y súmense al diálogo. Esto fue Diálogo Internacional. Hasta la próxima. Esto fue un Diálogo Internacional.